No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ángulo. Qué gusto que nos acompañen. Soy Nicolai Abril, hoy por Ruth del Salto. América Latina reacciona a la escalada de la tensión tras el ataque de Estados Unidos a Irán este fin de semana. Los dirigentes latinoamericanos expusieron sus diferencias según la orilla política a la que pertenecen. El gobierno de Chile condena el ataque contra las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz y Esfahán en la República Islámica de Irán por constituir una grave amenaza a la seguridad regional e internacional. Chile recuerda que las instalaciones nucleares civiles gozan de protección especial bajo el derecho internacional humanitario, conforme al artículo 56 del Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra de 1949 en resguardo de la población civil. El gobierno de Chile reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de Naciones Unidas y la solución pacífica de las controversias. Aunque mantienen relaciones formales desde 1960 gracias a su condición de fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no fue hasta los gobiernos de Hugo Chávez y de Mahmoud Ahmadinejad que los vínculos entre Irán y Venezuela crecieron exponencialmente. En los años 2000, Caracas y Teherán establecieron una alianza estratégica y suscribieron más de 180 acuerdos bilaterales en numerosas áreas con un valor de más de 17.000 millones de dólares. Muchos de esos acuerdos se quedaron en el papel, mientras otros se cumplieron a medias y fueron abandonados. Tras la muerte de Chávez en 2013, la relación se debilitó, pero volvió a agarrar fuerza cuando Estados Unidos le impuso sanciones petroleras a Venezuela 5 años más tarde. Irán ha ayudado a Venezuela a proporcionar componentes químicos requeridos para producir gasolina a cambio de oro venezolano. Ambos países también estuvieron intercambiando crudo pesado venezolano por petróleo más liviano iraní que pudiera usarse para ayudar a la producción de combustible en Venezuela en medio de las sanciones estadounidenses. Tras el ataque de Israel a Irán, el presidente o el líder venezolano Nicolás Maduro ratificó su apoyo y solidaridad con Irán. Por su parte, en Argentina, Javier Milei respaldó la decisión de Donald Trump de atacar centrales nucleares de Irán. El presidente reposteó en X el pronunciamiento de su ministro de Defensa, Luis Pérez. Garantizar la paz en el mundo es luchar siempre y en todo lugar contra el terrorismo y sus armas nucleares. Mañana el mundo despertará más libre y en paz. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes. Gracias, presidente Milei. Aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran su lado en este ángulo. En Argentina le damos la bienvenida a Sebastián García, consultor político y colaborador directo de Patricia Bullrich, quien forma parte del gabinete en Argentina. Gracias, Sebastián, por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Saludamos en Colombia a Rodolfo Colalongo, analista en temas internacionales. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. También con nosotros está Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales desde Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias. Rodrigo, ¿qué nos dice de estos pronunciamientos? ¿Cómo está la situación en la región? Las posiciones frente al conflicto en Irán. ¿Me podrías repetir la pregunta? Rodrigo, sí, ¿qué nos dicen estos pronunciamientos de las divisiones internas en América Latina con respecto al conflicto en Irán? No te escucho por la música del programa. Vale, perfecto. Rodrigo, estaba preguntándole, hemos visto ya un barrido por esos pronunciamientos en América Latina, algunos respaldando el conflicto en Irán, otros cuestionándolo duramente. ¿Qué nos dice esto de las diferencias políticas en nuestra región? En realidad yo creo que desde largo tiempo está pautado una alineación, digamos, de ciertos actores de la región con lo que son estos actores parias, a saber, por ejemplo, el sistema internacional, Irán, Rusia, etcétera. No es de extrañar, como mencionaban efectivamente, que gobiernos como el de Maduro estén alineados con Teherán. Yo no creo que obedezca a un clivaje ideológico, tanto más como que en realidad, como bien se mencionaba en la introducción, a un tema jurídico, ¿no? O sea, esos actores en realidad que viven, si se quiere, al margen
de la legalidad de alguna manera internacional, tienden a orbitar entre sí. La región aparte tiene un gran problema que yo siempre subrayo, que es suscribir a narrativas antihegemónicas, producto en realidad del legado de la Guerra Fría aquí en la región, ¿no? Toda esa idea de anti-occidente, anti-hegemonía, narrativas incluso anti-norteamericanas, que tienden a ensalzar a estos actores que van contra el sistema, por tan solo una retórica oposicionista, si se quiere, al que fuera visto durante tiempo como digamos, como el padre controvertido de América Latina, que es Estados Unidos. Yo siempre he dicho y subrayo que en realidad el gran problema es que, digamos, para no entrar en esto, pero de una manera muy suavemente, la izquierda regional siempre se ha servido de esta retórica antihegemónica y de esa manera ensalzando el rol de los actores antisistémicos, corriendo el riesgo de con ellos soslayar los elementos, evidentemente, contrarios a los derechos humanos que corren muchos de esos países y cómo estos países subvierten al derecho internacional. Rodolfo, en Colombia, ¿se trata esto de un debate jurídico, como lo planteaba Rodrigo en esta posición que nos trazaba, o se trata más de un debate geopolítico? No, yo creo que se trata más de un debate geopolítico. Creo que en lo jurídico no hay ninguna duda, en el sentido de que sí hubo una violación al derecho internacional, a los tratados vigentes, pero creo que eso ya hace mucho tiempo que no se discute, sino que se actúa directamente, independientemente si se está violando o no la normativa internacional. Entonces, en este caso, creo que se actuó pensando mucho más en los intereses geopolíticos de los diferentes actores involucrados en el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos. Y de esta manera cada uno de los actores justificó sus acciones en función de los resultados que se esperaban. Acá estamos viendo también como un poco la multilateralidad por un lado, las organizaciones internacionales por el otro están siendo dejadas de lado, porque en ningunos casos se consultó, ni siquiera en el caso de Estados Unidos o de Israel, al Consejo de Seguridad sobre qué acciones tomar, sobre si se podían llevar a cabo o no. Entonces esto también demuestra un poco que estamos entrando en una época donde las decisiones unilaterales de los actores que tienen influencia en el sistema internacional están primando sobre todo el anclaje de la multilateralidad, que por lo menos es lo que venía o lo que se viene estructurando desde aproximadamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Así que para cerrar, creo que son intereses geopolíticos que están por encima de cualquier otro tipo de normativas y de estructura multilateral que pueda contrarrestar o, digamos, incidir de manera negativa en los intereses que están en juego. Sebastián, ¿coincides con Rodolfo cuando se habla aquí de una violación en el ataque de Estados Unidos contra Irán? Y te lo pregunto porque Argentina junto con Paraguay fueron uno de los pocos países que respaldaron este bombardeo estadounidense. Bueno, posiblemente mi análisis sea más controvertido, soy consciente, pero debo decir que primero como argentino, Irán es un país que es enemigo de nuestro país, digamos. O sea, el ataque a la embajada de la AMIA, el atentado, fue perpetrado por una de las personas que actualmente es jefe de la Guardia Revolucionaria, es Hamad Baidi, digamos. Y con eso estoy dando un ejemplo de cómo un Estado puede ser a su vez el germen del terrorismo y de todas las cosas, el atentado de las Torres Gemelas, digamos. Realmente Irán es un jugador internacional que lo único que nos trae son problemas. Cuando uno pone a Irán y a Israel, Israel estamos hablando de una democracia con todos sus defectos, pero con sus reglas, con su orden, digamos, un país occidental, y a Irán un país teocrático que se maneja por principios casi absurdos, diría, en lo religioso, porque son de otra época, las mujeres sometidas y demás. Pero en este caso particular teníamos un país que estaba construyendo una bomba atómica, digamos. O sea, teníamos el problema de que teníamos un país que ya se porta mal, para seguir con la metáfora, y en este caso preparando una bomba atómica. Así que en ese sentido, que se haya hecho de manera tan quirúrgica una intervención sobre un país que es una amenaza real, por ejemplo para Argentina ya fue real, ya nos pusieron una bomba, pero además potencial para todo el mundo, haberlo hecho de Israel y con el aporte de Estados Unidos,
A nosotros nos parece que ha sido una medida, por supuesto, nunca es feliz. Ojalá pudiéramos mantenernos en el concierto internacional, la multilateralidad, pero eso se acabó. Se acabó hace mucho tiempo en el orden internacional y ahora hay que defender la vida y los intereses de los seres humanos y de Occidente. Así que me ha parecido una intervención exitosa. Me pregunto si la posición de Argentina hubiese sido la misma con el kirchnerismo acusado de encubrimiento con la responsabilidad iraní en el ataque a la Mutual Judía en 1994, si lo comparamos con la posición que ha tenido Javier Milei. Claramente no. Bueno, Argentina sufre una fractura, digamos, como sucede también en España y también en Estados Unidos, donde una parte del país, un 30% del país, apoyaba a gobiernos que querían coquetear con Irán, con Venezuela, con Cuba, querían perdonar a los que habían hecho el atentado a la embajada de la AMIA por intereses a cambio de petróleo y demás. Y bueno, y esta nueva mayoría que se ha conformado, que representa el presidente Javier Milei, que por ahora tiene un porcentaje importante de la población, más del 50% de la población apoyándolo, que ha hecho un cambio rotundo. Queremos alinearnos a Occidente, queremos alinearnos a Estados Unidos, a los países que defienden la libertad, que defienden los derechos, digamos, que defienden el Estado de Derecho. Y claramente, en ese sentido, me parece que, bueno, podrían decirnos que los argentinos somos un poco bipolares, pero bueno, de alguna manera los argentinos estamos buscando lo que teníamos antes, fracasó a nivel económico, a nivel político, y ahora estamos buscando una nueva fórmula y un outsider como Milei nos está haciendo una propuesta irreverente, disruptiva, pero todavía con un gran apoyo popular, digamos. Yo le traslado la pregunta a Rodrigo con esto de los cambios políticos en la región. La posición que hoy tiene de llamados a la diplomacia el gobierno de Uruguay, de Yamandu Orsi, ¿habría sido la misma que Luis Lacalle Pou, quien solía tener una posición más vehemente en pro de la seguridad? Es una gran pregunta que yo mismo me he formulado estos días. Yo creo que en realidad Uruguay tiene una trayectoria histórica, digamos, o sea, desde antaño, de siempre oficiar como mediador internacional y de bregar por la paz internacional y nunca en realidad suscribir una lectura de alguna manera que propicie conflictos internacionales. Habiendo dicho eso, más que con el tema de Irán, donde yo creo que en realidad probablemente los pronunciamientos no habrían sido disímiles, creo que en realidad con el manejo del conflicto entre Hamas e Israel sí habrían habido diferencias. Estos días, por ejemplo, nuestro actual canciller anunció un programa que justamente, que si mal no recuerdo, en cooperación con FAO, para traer palestinos, digamos, a Uruguay y enseñarles, digamos, los pormenores de la agricultura. Y eso sí, por ejemplo, es una medida que no me imagino que hubiese tenido lugar bajo la administración precedente. Es una manera muy sutil, supongo yo, de mostrar un apoyo por esta narrativa que yo decía, antihegemónica, si se quiere, consejos antioccidentales, sin igual caer o incurrir de alguna manera en un rupturismo, digamos, con la política uruguaya, digamos, o sea, no quiero decir de no alineación porque es muy fuerte, pero definitivamente de concertación internacional que yo creo que nos caracteriza bastante. Ahora, Rodolfo, Sebastián también planteaba de alguna manera lo necesario que era contrarrestar ese programa nuclear iraní. Y tú hablabas sobre cómo esto es considerado por muchos como una violación a la normativa internacional por parte de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es válido cuando estamos hablando de un peligro global como lo es o lo sería el programa nuclear iraní? El tema acá yo creo que no es la discusión del programa como tal, sino es si realmente los iraníes estaban buscando un arma nuclear. O sea, si nos vamos a los informes de inteligencia, por ejemplo, que se presentaron en el Congreso de los Estados Unidos, incluso la directora de inteligencia actual del gobierno Trump afirmó que ellos no tienen ninguna fuente que indicara de que Irán estaba buscando un arma nuclear. Por lo tanto, tal vez, digamos, es un poco incierto esto. Ese es el punto. Creo que es algo similar con lo que sucedió en el 2003 con la invasión de Estados Unidos a Irak. Se dijo que Irak y que Saddam Hussein estaba buscando un arma nuclear. Esta vez se hizo frente al Consejo de Seguridad. El Consejo no autorizó la intervención en Irak. Estados Unidos lo hizo igual. Y la conclusión fue que no estaban buscando y ni siquiera tenían material como para poder hacerlo. Entonces creo que este es el caso que se está presentando en Irán actualmente. Irán hace parte del Tratado de No Proliferación
de energía atómica. El tratado implica la supervisión. La supervisión se venía haciendo, se suspendió, se volvió a hacer, en fin, estaban en procesos de tratativas sobre si iban a continuar o no, pero al menos no iban indicios fuertes que determinaran de que el gobierno iraní estaba buscando el desarrollo de un arma nuclear. Entonces creo que este es el punto también. El punto es discutir realmente si se hizo o no se hizo, y por lo menos el consenso que existe actualmente, insisto, esto no es un invento mío, supuestamente los informes de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Occidente, la conclusión es que no lo estaban haciendo, que no estaba dentro del interés del gobierno hacerlo por el costo que suponía. Entonces, en este sentido es que uno analiza el ataque de Israel por un lado y después el ataque de los Estados Unidos. Segundo, se atacan centrales nucleares. O sea, hay que ser consciente del peligro que implica esto, del riesgo que implica atacar una central nuclear, como ya había pasado en el caso de Rusia, que esto puede, digamos, derivar en una catástrofe incontrolable por lo que implica el manejo de la energía nuclear. Entonces creo que en este sentido es que se hace el análisis sobre la violación que se hizo sobre el derecho internacional público y sobre los tratados vigentes. Ahora, es real, coincido con mi colega en el sentido de que hace muchísimo tiempo, de hecho hace varios años, casi una década, que el derecho internacional y la multilateralidad comienza a tener menos peso en las decisiones para intervenir en los diferentes estados y surgen intereses mucho más geopolíticos, más prácticos, que tienen que ver con lo que cada uno de estos líderes piensa. El gobierno de Israel estaba absolutamente convencido de que Irán estaba buscando el desarrollo de un arma nuclear y que atentaba directamente contra la supervivencia del Estado de Israel, por lo tanto decidió atacar. Y bueno, en el caso de los Estados Unidos, creo yo que no es esa la postura que ellos tenían, sino que simplemente fue un ataque para poder volver a tomar control sobre lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente y poder, en este caso, calmar un poco las acciones que estaba llevando a cabo Netanyahu sobre Irán y de esta manera poder lograr que las dos partes logren un cese al fuego. Rodolfo. Frágil por ahora, pero un cese al fuego al fin. Sí, frágil. En todo caso, más allá del debate si Irán tiene o no el arma nuclear, también es cierto que estamos hablando de un régimen que ha amenazado directamente a Israel, que lo considera un enemigo público al que hay que destruir y que además ha estado financiando a otros aliados para conseguir ese fin. Por ejemplo, Hamas en la Franja de Gaza o Hezbollah en el Líbano. Sí, es real, es que eso es real. Ahora, de ahí a que sea una amenaza existencial, no sé si es tan así, ese es el punto. Y aparte, el punto es que si la justificación fuera esa, entonces créeme que la mitad del Medio Oriente, la mitad de Asia y la mitad de África estarían en conflictos armados por la misma amenaza que el resto de los estados implica. ¿Ok? Entonces yo creo que ahí tenemos que tener cuidado con las justificaciones que nosotros hacemos. Ese es el punto, ¿ok? O sea, nadie justifica y nadie niega de que Israel patrocinó el terrorismo. Es cierto, hay un vínculo directo con los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel en Argentina. Es real. Hubo una participación iraní. De Hezbollah por lo menos. Se sabe que Hezbollah es financiado por Irán. ¿Ok? Eso es cierto. Pero nosotros nos damos cuenta también el nivel de las escaladas, ¿ok? Entonces uno tiene que tener en cuenta también cuál es la respuesta frente a las diferentes escaladas que tienen, en este caso, Irán. Y la respuesta de Israel era directa. Invadió el sur del Líbano justamente por Hezbollah. ¿Por qué? Porque Hezbollah hacía ataques al norte de Israel, colaboraba con Hamas en Gaza, entonces decidió hacer una operación militar. Ya habían tenido intercambios de misiles entre Irán e Israel. Entonces creo que se está dando una respuesta y una contención a lo que está pasando en Teherán. Ahora, insisto, si el problema es que es un Estado teocrático, que no es democrático y demás, pues entonces hay que por lo menos cambiar el régimen de la mitad del mundo. Y creo que ese tampoco es el sentido. Sebastián, ¿coincides con el análisis de Rodolfo? Bueno, en mi caso, aunque yo vengo del ámbito del derecho y podría decir que sí, en los últimos 20 años atentos al fracaso justamente del multilateralismo y demás,
y viendo cómo se propagan tiranías como la de Maduro en Venezuela o el caso de Irán y cómo repercuten a nivel internacional, creo que la humanidad, digamos, y sobre todo Occidente, va a tener que ir a un régimen en donde va a tener que intervenir de manera mucho más intensa, directa, efectiva, como ocurrió en este caso, para poner orden en estos países, porque si no, es como si jugáramos con jugadores que juegan con nuestras reglas del juego cuando les conviene, pero cuando no les conviene no juegan, entonces nos están haciendo una jugada desleal, digamos, o sea, o jugás dentro del marco con todas las reglas, con la democracia, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, o si no, no jugás y entonces te ataco. Te ataco y no te respeto porque estás vulnerando seguramente un porcentaje mayoritario de los derechos de tu propia ciudadanía. Yo estoy seguro que si hoy en Irán hiciéramos un verdadero referéndum libre, más de la mitad de los iraníes seguramente dirían no queremos vivir en esta estado de situación. Lo que pasa es que están sometidos, digamos, por un régimen medieval, teocrático, que, vuelvo a decir, ataca a las mujeres, que una cosa que realmente la humanidad y además Occidente no lo podemos tolerar. Así que entiendo que hacia el futuro eh, no vamos a contar con Europa, porque Europa sigue blandita, para decirlo de alguna manera, sigue en sus entremeses, en sus burocracias, pero bueno, jugadores grandes como Estados Unidos creo que están dispuestos a poner un poco de orden en estas tiranías que rompen las reglas del juego. Momento de darle pausa a nuestros anunciantes. Ya seguimos discutiendo más sobre este respaldo o rechazo al ataque estadounidense sobre Irán por parte de los países de América Latina. Regresamos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El fin de semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intercedió por Irán y negó que esté desarrollando el arma nuclear. En medio de una campaña presidencial manchada ya de sangre tras el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, exigió la paz mundial. En Irán no hay desarrollo de armas nucleares. Pensaba un desarrollo pacífico, pero ese hecho incendia el Medio Oriente. Ese hecho no solo afecta al Medio Oriente, sino a todos nosotros aquí, en Colombia. Y por eso tenemos que saber que el grito unificado de la humanidad, y como presidente de Colombia, que quiere la paz en Colombia, la paz en Medellín, entonces tenemos que pedir también y exigir como seres humanos de tú a tú y sin bajar la cabeza, exigimos la paz del mundo. Bueno, y en un pronunciamiento un poco más calmado, un poco más tranquilo, un poco más diplomático, la Cancillería también se refirió a la crisis actual en Medio Oriente después de las represalias iraníes contra una base militar estadounidense en Qatar. Esto decían. Colombia reafirma que el diálogo, el multilateralismo y la diplomacia son los únicos medios legítimos para resolver las crisis actuales. En este marco, valoramos los continuos esfuerzos del Estado de Qatar por promover soluciones negociadas y contener la escalada de tensiones en una región clave para la seguridad global. Volvemos con el debate. Saludamos nuevamente a Rodolfo en Colombia. Rodolfo, aprovechando que estás en Colombia, ¿ves contradicción en la posición que suele asumir el presidente, quizá más intransigente frente a una Cancillería naturalmente más diplomática? Y te lo pregunto porque una posición similar se vio a principios de este año con la crisis arancelaria con Estados Unidos. No, yo creo que, de hecho, Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel cuando Israel invadió Gaza y además por todo el conflicto que se estaba desarrollando ahí. Entonces, en este sentido, creo que él es, digamos, Petro es coherente en el hecho de pedir la paz. También lo había hecho en el caso del conflicto con Israel y Gaza. Así que no lo veo tan incoherente. Por ahí la forma de hablar del presidente Petro, que es mucho más contundente en las cosas que dice, y no es tan diplomático como sí lo es la Cancillería colombiana con los
enunciados o anunciados que hacen. Así que la verdad que no veo una contradicción. Por ahí Sí, veo un poco es que más te de lo pregunto un tono un precisamente poco porque más quiero ver si tú piensas si ambos están en la misma página, si la presidencia, es decir, Gustavo Petro, está en la misma página que su Cancillería en cuanto a estos temas. Sí, claro. Yo creo que sí, y de hecho por eso puso a la canciller actual. Creo que es una manera de poder alinear los intereses que tiene el presidente en la región y en el mundo. Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa, y es que a veces los presidentes no tienen en cuenta mucho las dinámicas y las actuaciones de la diplomacia, y por esta razón a veces coinciden o pueden existir rispideces un poco entre lo que la canciller o alguno de los funcionarios diplomáticos manifiesta o dice y lo que el presidente o la presidenta manifiesta también. Entonces creo que podemos ponerlo digamos, en un tono diferente, en este caso en pedir la paz en el Medio Oriente y específicamente en el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos. Sebastián, en Argentina, algo similar pasó allí cuando el presidente Javier Milei decidió decirle adiós a Diana Mondino, su canciller en ese entonces, por votar a favor de Cuba en una asamblea de las Naciones Unidas. ¿Estas divergencias entre presidencias y cancillerías son algo común en América Latina? Sí, posiblemente sí, porque las cancillerías, tal cual ha dicho el preopinante, es su profesión, digamos, dialogar, ponerse de acuerdo, y además son hijos del multilateralismo, de la ONU, de las convenciones, de los protocolos, digamos, entonces de allí han brevado, han estudiado de allí, pero los dirigentes políticos como Milei, digamos, vienen a romper ese status quo porque no estaba funcionando. A mí me da la sensación de que los presidentes, lo digo como externo a Colombia, pero presidentes como Petro o como aquellos que le sigan haciendo el juego digamos, a países que, vuelvo a decir, financian terrorismo, que no respetan las reglas de la democracia, del libre mercado de Occidente, o sea, países fallidos, digamos, como son el caso de Irán. Yo creo que le hacen un gran mal a América Latina. El coqueteo que hizo América Latina durante muchos años con las ideas comunistas de Rusia y con todo lo que sea alternativo, tratando de comprar todo lo contrario a lo de Estados Unidos, no nos fue bien, no nos fue por buen camino, digamos. Porque equivocamos, creíamos que era contra Estados Unidos, pero en realidad estábamos yendo en contra de la libertad, en contra de las repúblicas, o sea, estábamos yendo a camino contrario. Aquí en Argentina nos pasó con el kirchnerismo y llegamos a cuestiones insólitas, digamos. Todavía tenemos algunos caudillos provinciales que operan casi como si fueran maduros de turno, digamos. Entonces yo diría que a América Latina le conviene apostar por Occidente, por la libertad, por las ideas del libre comercio, de la República, del Estado de Derecho, y que son contrarias a terrorismo, a financiar terrorismo de Estado, y que haya, vuelvo a decirle, como jefe de una guardia a un tipo que, por ejemplo, en el caso de Argentina es un sentimiento muy caro, nos vino a poner una bomba. O sea, el tipo que nos puso una bomba o que lo organizó, digamos, está ahora de jefe de las guardias revolucionarias iraníes. Yo de ese tipo soy enemigo, para decirlo de alguna manera. Rodrigo, en Uruguay te veo asentir. ¿Qué tanto daño le puede hacer un pronunciamiento como el de Gustavo Petro a la región en su posición frente a Estados Unidos cuando allí mismo en el Cono Sur, en Argentina, sufrieron del terrorismo internacional islamista? Pero es que yo efectivamente publiqué hace un tiempo con un think tank acá uruguayo llamado Sescos un informe sobre narrativas rusas recogidas aquí, digamos, en América Latina. Y una cosa que a mí me preocupa, y yo manifesté justamente en ese informe, es como acá, como bien apuntaba recién Sebastián, hay una falsa idea de que Estados Unidos es el malo, el enemigo, y todo lo que es anti-yanqui es bueno y todo lo que es, digamos, pro-yanqui es malo. Y nada nos hace tanto daño a nivel regional como eso. Porque, o sea, cualquier supuesto maniqueísta directamente viene a obviar los matices, digamos, de la verdad, que son obviamente, bueno, hay elementos buenos y elementos malos en todo. No hay bondades absolutas ni males absolutos. Pero sobre todo yo suscribo plenamente a la idea de que, a ver, Irán es un actor promotor del terrorismo. O sea, así como por un lado suscribo plenamente a que circunscribirse, obviamente, y siempre actuar conforme al derecho internacional, también es real que en realidad Irán no juega esas reglas de juego. Es tal cual, como jugar de alguna manera, si se quiere,
al ludo o a las damas y que uno se mueva de a un paso a la vez y el otro del otro lado está poniéndose a 5. No digo con esto que en realidad el actuar de Estados Unidos haya sido legítimo jurídicamente, pero sí entendible y lógico desde un punto de vista político. Más aún considerando que en realidad, yo incluso hace unos días cuando salí con ustedes acá en NTN 24, si mal no recuerdo expresé de que para mí una acción lógica para Estados Unidos era efectivamente inmiscuirse en el conflicto cuando Israel dio comienzo los ataques contra Irán, porque si no corría riesgo de perder, digamos, entonces las riendas de la situación, ¿no? Y Estados Unidos siempre tuvo de alguna manera Medio Oriente bajo control directa o indirectamente. El ataque era necesario desde un punto de vista político. Jurídicamente, obviamente, es controvertido, no puedo avalar jamás una intervención contra el derecho, pero políticamente, como estadista, digamos, estadounidense, no me imagino un desenlace alternativo. Rodolfo, ¿coincides en este análisis? Es decir, que no solamente se trata de la amenaza que pueda o no representar Irán, sino además posicionarse en contra de Estados Unidos. Bueno, depende. O sea, yo creo que, insisto sobre el mismo punto, no sé si tener una posición ideológica a favor o en contra. Creo que tenemos que tener una posición en función de los intereses que nuestros países tienen y manifiestan y están dispuestos a perseguir. Y en función de eso es buscar los aliados. Así que puede ser Estados Unidos, pero también puede ser otro de los actores que están actualmente disputándole la gobernanza global a los Estados Unidos. ¿Okay? Creo que hay que ser equilibrado en el tipo de relaciones que uno establece a nivel de política exterior y teniendo siempre presente los intereses que cada uno de los países tiene. Eso por un lado. Por otro lado, coincido con mi colega de Uruguay en el sentido de decir de que la intervención de Estados Unidos, independientemente de lo jurídico, porque incluso hasta se habla que fue inconstitucional en los Estados Unidos, tendría que haber pasado por el Congreso y demás, el punto es que es real. Creo que Trump sí actuó pensando justamente en lograr lo que pasó después, que es un cese al fuego. Intervino porque sabía que su intervención era la única manera de poder sentar a las partes, no sé si a negociar, pero por lo menos obligar a las dos partes, sobre todo a Israel, que era el más interesado acá, en un cese al fuego. Entonces hay que recordar unas cosas. El bombardeo se hizo, creo que aproximadamente entre 24 y 48 horas después de que Trump anunció que se iba a tomar 2 semanas para decidir qué es lo que iba a hacerse. El bombardeo se hizo sobre las 3 centrales nucleares que tiene Irán en su territorio, con este tipo de bombas que eran antibúnker y demás, donde todos los analistas coincidían que el posible daño que podía hacerle a las reservas de uranio era muy poco porque tenían una profundidad mucho mayor a la capacidad de destrucción que tenían estas bombas. Sin embargo, se llevaron a cabo los ataques. Hay analistas, varios coinciden, y a través de imágenes que se vieron por satélite, que Irán casi una semana antes aproximadamente había sacado de la base de la central nuclear de Fordow las reservas de uranio enriquecido que ellos tenían. ¿Okay? Por lo tanto, independientemente del daño que se causó, de la probabilidad de que esto pudiera terminar en una catástrofe, que no sucedió, lo cierto es que los iraníes sabían. O sea, que o se lo imaginaban por un lado o la información les llegó. Alguien le dijo que iban a llevar a cabo el ataque. Y posteriormente nos damos cuenta con la respuesta que da Irán. Irán le da una respuesta, tira unos misiles sobre la base de Qatar, sobre la base de Estados Unidos en Qatar, y les avisó. Les avisó a los norteamericanos y le avisó a los cataríes. ¿Okay? Trump lo reconoció en la red social y dijo, nos avisaron, evacuamos al personal, interceptamos los misiles. Lo que quiero decir con esto es que Estados Unidos logró lo que en el fondo quería, y es que la situación vuelva a su situación original, que no existe un conflicto para después seguramente sentarse a negociar con Irán sobre su programa nuclear. Así que en este sentido coincido con mi colega de Uruguay. Sebastián, Rodolfo, Rodrigo, les propongo hacer una pausa y ya regresamos con más de este análisis, este debate sobre la posición de América Latina en plena escalada en Oriente Medio. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Sebastián, vi que te quedaste con algo en el tintero. Regresamos con el debate. ¿Qué tienes que decir? No, yo creo que sí, no tengo una diferencia con un preopinante, por supuesto muy respetuosa, pero yo creo que Irán e Israel ganaron este combate. La guerra posiblemente continúe, digamos. No creo que Estados Unidos haya ingresado solamente para detener, sino que en realidad el objetivo que era neutralizar Irán, por lo menos en su amenaza nuclear, ese operativo ha sido exitoso, por lo cual en términos futbolísticos 1-0 para Estados Unidos e Israel, digamos. Vamos a ver cómo esto continúa, pero yo creo que porque si uno de alguna manera, Irán ha estado tratando de haciendo que la gente festeje en la calle y demás, movilizando gente, está tratando de mostrar de que en realidad ellos, o que ha sido un empate, pero en realidad el ataque de Israel y el ataque de Estados Unidos han dejado a Irán en una circunstancia mucho más desfavorable que antes de comenzar este combate. Quería remarcar eso porque me parece importante. Han sido exitosos y han triunfado en este combate Estados Unidos e Israel. Rodolfo, entonces, ¿para ti ha sido un 1-1? No, sí, o sea, a ver, sí, yo creo que esto fue como un 1-1. También depende cómo lo analicen. Insisto sobre el punto, no se sabe cuál fue el grado de destrucción que hubo sobre las 3 centrales nucleares, en serio, no se sabe. Y no se sabe porque Irán no va a permitir que la información se filtre, ¿ok? Entonces es muy prematuro decir quién fue el vencedor, el ganador de todo esto. Mi punto de vista es que en realidad Trump nunca quiso que esto escalara a estos niveles. Sí. Por lo tanto decidió intervenir para desescalarlo, ¿entendés? Y de hecho, si tenemos que hablar sobre ganadores o perdedores, de verdad lo digo, yo creo que Israel hizo una incursión que no le dio los resultados que esperaba. Pero lo que sucede es que no puede hacer más nada porque intervino Estados Unidos y Trump le dijo, mira, lo nuestro fue un éxito, por lo tanto ustedes no tienen razón de seguir lanzando misiles a Irán ni manifestando que son una amenaza nuclear porque nosotros acabamos de destruir su capacidad. Rodolfo, y de hecho, un informe interno de inteligencia del Pentágono parece sugerir que no se destruyeron las centrales nucleares como inicialmente lo había dicho Donald Trump. Rodrigo, en Uruguay, ¿tú crees que esto es un 1-1 o un 1-0 en favor de quién? Yo discrepo capaz un poco con ambos análisis por la sencilla razón de que Israel todavía puede reanudar unilateralmente las hostilidades. Sí creo que, o sea, como dije antes, que Estados Unidos utilizó esta oportunidad para efectivamente reencauzar a Israel y de alguna manera con ello recuperar el margen de maniobra en Medio Oriente, pero en realidad la breve reanudación que hubo justamente en hostilidades, o sea, después del anuncio del cese al fuego inicial, demuestra que en realidad no tiene Estados Unidos tanto control sobre la situación como en realidad tal vez le gustaría mostrarlo. Yo creo que en realidad no me atrevería a decir que todavía la potencialidad de combate ha desaparecido. Al contrario, en realidad yo creo que este conflicto puede digamos, explotar nuevamente hoy, mañana, pasado. Es más, voy a ser más claro, yo creo que en realidad probablemente vuelva a haber una ronda, digamos, de combate a la brevedad. Lo doy más por sentado que esto de acá a una semana vuelva a estallar que en realidad ya se terminó el conflicto. Ahora bien, ¿cómo? ¿Bajo qué parámetros? ¿Y qué postura tomará Estados Unidos? Sí, siempre al lado de Israel me imagino, pero en realidad y la reacción que tuvo Trump el otro día hablando justamente de Israel cuando esa breve ruptura del cese al fuego demuestra que evidentemente la Casa Blanca está muy desconforme con Netanyahu. Rodrigo, pero para quedarnos en términos futbolísticos, ya que somos todos del sur y nos gusta el fútbol, ¿ves entonces aquí un 0-0? ¿El partido no se ha terminado? ¿No estamos en el minuto 90? Claramente veo un 1-0 o hasta un 2-0 a favor de Estados Unidos, Israel y Occidente en general. Cosa que reitero, siento que nos beneficia absolutamente a todos. Ya. Bueno, seguimos en el debate porque en línea con la trayectoria no intervencionista de México, la secretaria de Relaciones Exteriores difundió un mensaje por redes sociales en el que hizo un llamado urgente a la diplomacia sin hacer mención directa, eso sí, al ataque de Estados Unidos a Irán. Además, la presidenta Sheinbaum subrayó que su país siempre será factor de paz y calificó la guerra como el mayor fracaso de la humanidad. Escuchemos lo que decía. Un hombre sabio, el Papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad.
La paz no es solo ausencia de guerra, es la construcción de la justicia. México siempre será factor de paz. Nuestra Constitución, en su artículo 89, fracción X, enumera los 8 principios con base de los cuales el Poder Ejecutivo Federal debe conducir la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Naciones Unidas debe ser hoy más que nunca la institución que llame a la construcción de la paz. Sebastián, escuchando lo que tú decías sobre la posición del presidente Gustavo Petro, ¿te preocupa quizá también el pronunciamiento de México, que quizá no se moja las manos frente al terrorismo internacional, por ejemplo, que puede representar Irán? Parte del mismo eje, digamos, un eje que en Argentina tenía el kirchnerismo, lo tenía Lula en Brasil, a Petro, era el foro de San Pablo, digamos, que ha sido muy malo para América Latina. O sea, ese terreno del populismo, coqueteando con la izquierda y con los países alternativos, todo eso le ha traído mucha desgracia a nuestro continente, por lo cual yo creo que en el caso de México y en el caso de Colombia son las últimas reacciones de un modelo. Yo creo que Colombia va a tener su Milei, que México va a tener su Milei, porque los países de América Latina, atentos al fracaso de lo que sucedió, van a ir seguramente a búsqueda de modelos alternativos donde haya mayor libertad, digamos. Rodolfo, ahora que empieza la Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda, Estados Unidos, el Departamento de Estado, le pide a América Latina que defina de qué lado está. ¿Qué crees que va a pasar? Y yo creo que algunos de los países se va a poner, como habíamos visto recién. Yo no creo que se modifique en la situación actual que vimos recién. El caso de Petro, de Sheinbaum, creo que tiene una posición mucho más clara, neutral. Algunos dirán que está a favor de Irán. Yo no creo que esté a favor de Irán, simplemente que tiene una posición neutral. El caso de Chile también. Y en el caso del resto de los países, como Argentina, seguramente algunos países de Centroamérica tengan una posición mucho más favorable a las acciones que llevó a cabo los Estados Unidos. No creo que eso se modifique. ¿Ok? Ahora, lo cierto es que son declaraciones que después, en un futuro cercano seguramente, o en la asamblea o previamente a la asamblea, se puedan usar como elementos de negociación para otras cosas. Eso también puede pasar. Puede ser de que después Estados Unidos con Sheinbaum se siente a negociar con Estados Unidos para poder tener acceso a el mercado, reducción de aranceles o lo que fuera, y a cambio México le diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a decir de que en realidad Irán es un estado terrorista y que tenía un arma de destrucción masiva y por lo tanto la intervención de los Estados Unidos funcionó. Creo que estos son los dos escenarios posibles. Si me apurás, yo te diría que probablemente se dé más el primero que el segundo. Probablemente se junten en la Asamblea General, Estados Unidos presione para que América Latina en su conjunto o de manera individual, estos países que habíamos hablado recién, tomen una postura un poco más clara y la respuesta sea que no. ¿Okay? Sin embargo, creo que las dos posibilidades están abiertas. Rodrigo, tengo muy pocos segundos. ¿Tú coincides en este análisis? Yo creo que en realidad, sí, o sea, de alguna manera, o sea, si querés reframearme la pregunta. Sí, es decir, aquí Rodrigo nos planteaba anteriormente sobre el multilateralismo, que además esto suele tener muy poco peso frente a decisiones como la que se tomó el fin de semana de atacar a Irán. ¿Tú crees que sigue teniendo peso el multilateralismo ahora que nos encaminamos en esta cumbre de la OEA, de la Asamblea General? Yo pienso que en realidad depende, o sea, el multilateralismo como tal, o sea, la OEA, por ejemplo, es un órgano que ha demostrado tener, si se quiere, escaso peso para este tipo de situaciones. Yo igual soy un ferviente creyente en el multilateralismo. Creo que en realidad Naciones Unidas funciona mucho mejor de lo que se le suele atribuir. Y lo que efectivamente importa, en tanto conforme mancomunado en realidad los actores de peso, que son los estados. Ahora bien, que evidentemente estamos ante una crisis del multilateralismo desde el 2014 hasta acá y sobre todo exacerbada del 2022 para acá, es real. ¿Es un acta de defunción? No. Eso ni siquiera es un... Yo creo que incluso es un catalizador Rodrigo, de cambios para poder mejorar a la brevedad. Gracias por tu análisis. Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Bueno, se nos ha agotado el tiempo. A nuestros panelistas, gracias por habernos acompañado. Sebastián García, consultor político y colaborador directo de Patricia Bullrich, parte del gabinete de Javier Milei en Argentina. Rodolfo Colalongo, analista en temas internacionales, que nos acompañaba desde Colombia, y en Uruguay a Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales. Soy Nicolai Abril, los espero en una próxima emisión de Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Hasta entonces.